Por siempre, ya no hay más temor. Dios les bendiga en esta hora. Esperamos que estén bien con su familia. Deseamos de todo corazón que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes, de nosotros. Y vamos en este día, en esta hora, a leer la palabra del Señor, sin antes, ¿verdad?, orar para darle gracias a Dios por estos momentos en que sabemos que su palabra va a ser expuesta, sabiendo de que la palabra viene de parte de la voz de Dios hacia cada uno de nosotros. Les invito a buscar su Biblia si no la tienen a mano, y vamos a tomarla para que podamos orar y entregarle esta enseñanza a Dios, y que hable a cada uno de sus corazones conforme a su propósito, conforme a lo que Él desea para nosotros. Señor, te damos gracias en este momento, porque tú has sido bueno con cada uno, Señor, de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si no fuera por ti no estuviéramos aquí. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que cada mañana son grandes tus misericordias. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. En este momento, Señor, te agradecemos y te pedimos de que tu Espíritu Santo sea con cada uno, Señor, de los que van a escuchar esta enseñanza, Señor. Más que una enseñanza, es algo que viene de parte de ti hacia nosotros como tu pueblo, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que por sobre todas las cosas tú has sido fiel y tú permaneces en cada uno, Señor, de los que también te somos fieles, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta hora les pido que busquen en la Biblia, en 1 Corintios 5, del 1 al 8. Vamos a dar lectura en cada versículo, sin embargo nos vamos a detener en lo que es el versículo 7. Dice la palabra de Dios, cuando lo hayan buscado, dice el versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Para empezar, ¿qué es fornicar? Del latín fornicar es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, en lo que es el espíritu, podemos ver que fornicar es estar viviendo dos vidas. Podemos estar viniendo a la iglesia, sin embargo, estamos pendientes en lo que es las cosas carnales, las cosas que no vienen de parte de Dios. Entonces, esta palabra que Dios puso en mi corazón es para cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza. La palabra de Dios dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo le decía a la iglesia de Corinto, no lo decía a los que estaban fuera de la iglesia, sino a los que estaban dentro de la iglesia. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que aún estando dentro de una iglesia podemos estar cometiendo faltas delante de Dios. En este caso la Biblia nos habla y nos dice que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, dice, cual ni se nombra entre los gentiles, porque sabemos igual que los gentiles son parte del mundo, de los que no han conocido a Dios, y que entre ellos hay fornicación, pero como no tienen el entendimiento ni los ojos alumbrados, entonces no pueden entender que esa fornicación existe. Más para nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, podemos darnos cuenta de que hay fornicación. Entonces, aquí la palabra nos exhorta a cada uno de nosotros de que debemos de estar atentos a lo que Dios realmente quiere. En el versículo 2 dice: y vosotros, dice, estáis envanecidos. Es segundo punto de lo que había en la iglesia de Corinto. La palabra de Dios dice que si nosotros estamos viviendo
en sus mandamientos, el Padre estará con nosotros, Jesús estará con nosotros. Pero en este caso la iglesia de Corinto ya llevaba la segunda falta. La primera era que había fornicación, la segunda que estabais envanecidos. Y la palabra envanecido significa ser orgulloso y tener vanidad. También nos menciona la palabra de Dios en ese versículo 2 que dice: ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Muchas veces podemos estar dentro de la iglesia y estar faltando a lo que Dios realmente quiere de nosotros. Sabemos que tenemos un propósito de parte de Dios. Sabemos que Dios nos ha llamado para cumplir algo aquí en este mundo. Sin embargo, nosotros como iglesia estamos cometiendo faltas. Y en este momento Dios nos dice y nos muestra de que ya son dos puntos importantes que debemos de nosotros darnos cuenta. Lo primero es la fornicación y la segunda es que estamos envanecidos. El tercer versículo, el número 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice la palabra de Dios que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, dice, ausente en cuerpo. ¿Por qué estaba ausente Pablo en cuerpo? Porque ya no pensaba carnalmente, sino que estaba viviendo y pensaba espiritualmente. Entonces Pablo tenía toda la autoridad de parte de Dios para que pueda exhortar a la iglesia de Corinto, para que pueda enseñar por medio de la palabra. Pablo ya no venía como carne a exhortar y llamarle la atención a la iglesia, sino que ahora venía, dice, presente en espíritu. ¿Por qué? Porque él ya había aprendido, él ya era un maestro, él ya sabía cómo llegar al corazón de cada discípulo que tenía y no necesitaba utilizar su enojo, su molestia para poder llamar la atención, porque sabemos que cuando viene la exhortación de parte de Dios, viene cuando lo hacemos en el espíritu. Su palabra dice en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, Pablo usaba la palabra para llamar la atención a la iglesia de Corinto. En este momento Dios nos enseña y nos dice también por medio de la palabra qué está pasando con cada uno de nosotros. ¿Por qué hay esa fornicación en nuestras vidas? ¿Por qué hay ese envanecimiento? Y no solamente eso, también podemos ver en el versículo 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo que les comentaba hace un momento, Pablo ya no usaba o ya no exhortaba por medio de lo que él pensaba, no con esa sabiduría terrenal, sino que ahora lo hacía con la sabiduría que venía de lo alto. Pablo era un maestro, Pablo ya era un apóstol, Pablo era alguien que podía venir a exhortar, corregir, instruir por medio de la palabra. El versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Cuando leí este versículo me llamaba mucho la atención porque decía que la persona que ha sido descubierta en lo que es fornicación, dice que era mejor que lo entregaran a Satanás para que sea destruida su carne. Y yo pensaba, ¿por qué le pedía a Dios que me dijera por qué tenían que entregar a la persona que habían encontrado en fornicación para que sea destruida? Y Dios me mostraba de que ya no había caso seguir diciéndole, seguir viniendo y exhortando, porque estas personas no querían, simplemente no querían cambiar. Entonces era más fácil entregarlo a Satanás, que siga pecando, que siga hundiéndose más. Pero el fin de esto era para que al final de cuentas, cuando ya no pueda, cuando ya no resista, entonces
pida ayuda, pida auxilio a Dios. Entonces, Dios me mostraba también que así como hay operaciones que vienen del Padre, también hay operaciones que son de Satanás. Y en este caso, la consecuencia para la destrucción sería la muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte, y cualquiera de nosotros que estemos viviendo en fornicación, en envanecimiento, la consecuencia que nos va a llevar por estar pecando es la muerte, y la muerte espiritual. Dios quiere que nosotros rectifiquemos nuestros caminos. Dios quiere que volvamos al camino de donde nos hemos alejado. Dice en Apocalipsis 22:11, dice, si se siente sucio, ensúciese más, dice. Y a mí me gustó este versículo porque también dice que si estás practicando la justicia, síguela practicando. Si estás ensuciándote, ensúciate más. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento cuando Jesús venga por su iglesia, por una iglesia que realmente le ame, por una iglesia que realmente esté guardando sus mandamientos. Y va a llegar el momento de que la iglesia que esté limpia es la iglesia que se va a ir. Sabemos que dentro de la iglesia hay dos tipos de personas. Una son los discípulos y la otra es la multitud. Nosotros debemos de estar dentro de los discípulos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lleva para que nos corrija y nos guíe hacia el camino de regreso al Padre. La Biblia nos menciona en el versículo 6 del mismo capítulo de 1 de Corintios 5, dice, no es buena vuestra jactancia. Aparte de fornicación, aparte de envanecimiento, también tenían jactancia. Y jactancia significa vanidad, alguien que presume. Pero Dios en que me mostraba estos versículos, Él me decía el versículo 7. El número 7 es el que yo quiero para mi pueblo. Y el número 7 sabemos que es un número donde es el fin de un ciclo y va a comenzar otro. Entonces en el versículo 7 ya nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura, cuando ya pasa del tiempo, ya se echa a perder. La levadura, como nos han enseñado, es la hipocresía. Muchas veces nosotros estamos siendo hipócritas. Muchas veces nosotros estamos faltando a lo que Dios realmente quiere que seamos. Porque nosotros podemos estar escuchando una enseñanza, podemos estar diezmando, podemos estar cantando y alabando o estar en algún ministerio. Pero luego cuando pasa ese tiempo, ya nos volvemos a la carne, ya nos volvemos al mundo. Y para Dios eso es hipocresía. Y en este momento Dios nos dice en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, limpiaos de esa hipocresía. Dios ya no quiere que nosotros sigamos siendo hipócritas como hasta ahora lo hemos estado haciendo. Quizá no todos, pero las personas por las que Dios quiere que vuelvan al camino es esta palabra. Yo te invito, ¿verdad?, a que en este momento tú puedas pensar y tú puedas meditar en tu corazón si realmente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos o estamos siendo, como dice la palabra, hipócrita. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en Eclesiastés 7:29 que Dios creó al hombre perfecto, dice, y el hombre buscó sus propias perversiones. Entonces, Dios nos creó siendo perfectos. En el transcurso de nuestro caminar, nosotros mismos hemos buscado esas perversiones, nosotros mismos nos hemos desviado. Sin embargo, Dios te dice en esta noche, en este momento, limpiaos. Para que algo pueda ser limpio, es porque ha estado sucio. Y Dios me mostraba que la limpieza es parte de un proceso de la santificación. La santificación tiene 2 etapas.
Una de ellas es la limpieza y la segunda es la purificación. En la etapa de la limpieza, Dios quiere que nosotros seamos limpios. Cualquier persona que venga delante de Dios y lo acepte en su corazón, simplemente está siendo limpiado de todos sus pecados. Sin embargo, lleva un proceso, lo que es la purificación. Para que nosotros podamos ser purificados, necesitamos entrar en ese proceso. Y ese proceso solamente se puede hacer mediante el discipulado. No hay otra forma, porque nuestro Maestro está guiado de parte de Dios para que también nos pueda guiar a nosotros para pedir por esa purificación. La etapa de la limpieza simplemente ve los pecados que hemos cometido superficialmente, más la etapa de la purificación, esa es más interna, esa es la que se va dando y haciendo durante el proceso que vayamos caminando delante de Dios, porque la misma palabra nos va limpiando, la misma palabra va sacando todo lo que nosotros, en todo lo que nosotros estemos mal. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, dice que la palabra de Dios está para redarguirnos, está para corregirnos, a fin de que nosotros seamos perfectos. Dice, preparados para toda buena obra. Y ya en versículos anteriores les he mencionado de que Dios nos creó perfectos. Nosotros mismos somos los que nos desviamos. Dice la Biblia que nosotros debemos de ser sin mancha. Cuando Jesús venga por la iglesia, Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga. Nosotros necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados de esa hipocresía, de esa vieja levadura. En Oseas capítulo 1 nos menciona acerca de lo que es la fornicación. Y la fornicación es un espíritu. Para que ese espíritu pueda salir de cada uno de nosotros, necesitamos a nuestro Maestro. Necesitamos que acercarnos a Él y decirle, quiero que ore por mí, quiero que Dios quite de mí ese espíritu de fornicación que está dentro de mí, porque la misma palabra nos enseña en Oseas que el espíritu de fornicación está en medio de nosotros. Entonces, en nuestro cuerpo, en la parte media de nuestro cuerpo, está el espíritu. Y ahí mismo Dios nos muestra, por medio de su palabra, que el espíritu de fornicación está alojado en parte de nuestro espíritu. Y para que podamos ser limpios nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder hacerlo. Necesitamos acercarnos a nuestro Maestro, para que nuestro Maestro pida a Dios para que seamos limpios, para que seamos purificados. Al hacer esas dos etapas, pasamos a lo que es la santificación. Y como dice su palabra, sed santos como yo soy santo, pero lleva un proceso. La Biblia es clara y la palabra de Dios en estos momentos es clara para cada uno de nosotros. Dios lo que quiere de nosotros es que retomemos nuestros caminos, de que volvamos al camino del cual nunca debimos de salir. Dios nos creó perfectos. ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros? Que no tomamos las cosas de Dios en serio. Necesitamos en estos momentos de nuestras vidas, con todo lo que está pasando en el mundo, necesitamos tomarnos de las manos de Dios. No podemos seguir así, no podemos seguir viendo lo que otros hacen, no podemos seguir buscando qué hiciste bien o qué hiciste mal. Simplemente somos nosotros, cada uno dará cuentas delante de Dios. En este momento les invito también que busquen en su Biblia, en Isaías 59:2. Isaías 59:2 nos habla, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La palabra de Dios nos dice que hay iniquidades y pecados. Lo que les comentaba hace un momento, podemos ser limpios de nuestros pecados, lo que cometemos contra nuestro prójimo, pero hay pecados que son más internos, como las iniquidades que hay de nuestros antepasados.
Y la Biblia es clara en este versículo porque dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces para eso necesitamos ser discípulos, para eso necesitamos estar delante de Dios siendo un discípulo para que podamos ser limpios de todas esas iniquidades, porque al estar cometiendo el pecado de fornicación, al estar siendo envanecidos, siendo jactanciosos, ya ahí ya estamos apartándonos de Dios, y el apartarse de Dios es rebelión contra Dios. Muchas veces nos ha enseñado nuestro pastor de que existen esas clases de pecado, y aquí lo vemos muy claramente en este versículo: iniquidades, pecados, y el tercero sería rebeliones, cuando nos apartamos de Dios. Y para ser limpio de estas iniquidades, de estas rebeliones y de estos pecados, necesitamos ser purificados. Al hacer esto podemos ser santificados, y Dios quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Dios nos muestra igual un ejemplo en las Sagradas Escrituras respecto a David. David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, sin embargo David pecó. Salmo 51, en versículo 1, dice que David pedía y decía: borra mis rebeliones. Ahí podemos encontrar parte de un pecado, la rebelión. En el versículo 2 decía él: límpiame de mi pecado. Ahí entra la limpieza y el pecado que es contra el prójimo. Y en el versículo 7 dice: lávame y seré más blanco que la nieve. También ahí entra David en este proceso. Estos 3 versículos nos mencionan el proceso de la limpieza, pero yo les comentaba que había otro proceso que era la purificación. Y en el versículo 7, en el fin del ciclo de David, decía: purifícame con hisopo. Al pedir David estas 4 cosas, David pedía y le decía a Dios: santifícame, porque David ya había pecado. Sin embargo, David lo que hizo fue venir delante de Dios y decirle: límpiame, decirle: purifícame. Entonces queda de parte de cada uno de nosotros que vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, límpianos. Sabemos que te hemos fallado, sabemos que sin querer o tal vez queriendo hemos fornicado. La palabra de Dios dice en Proverbios 5:7: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. En el versículo 11 de ese mismo capítulo de Proverbios 5 nos dice: no esperes, dice, gemir al final. No esperes llegar hasta lo último de tu vida para que tú puedas clamar a Dios. No esperes decirle a llegar a la destrucción, para que entonces cuando ya no estés en este mundo y te acuerdes en donde tú estés, que digas: ¿por qué no oí las razones de la sabiduría? ¿Por qué no oí a mi maestro? ¿Por qué no escuché los consejos? Dice en el versículo 12, dice: y digas: cómo aborrecí el consejo. Dice: y mi corazón menospreció la reprensión. En el versículo 13 dice: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Si lo comparamos con 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar. Dios por medio de la palabra nos enseña. Sin embargo, si no hacemos caso y no escuchamos y no le pedimos a Dios que nos limpie y nos purifique, nosotros estamos en contra de lo que Dios quiere enseñarnos. Porque Proverbios dice en el versículo 13, dice: y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Entonces la palabra nos enseña, y si nosotros no escuchamos esas enseñanzas, eso mismo va a hacer que nosotros caigamos en las tentaciones y pequemos. También dice la Biblia en 2 de Timoteo, dice: para redarguir, y redarguir sabemos que es convencer. Y cómo una persona te puede convencer por medio de la palabra, es aconsejándote. Y dice en Proverbios 5, versículo 12, dice: aborrecí el consejo. No esperes
aborrecer ese consejo para que tú digas, ya quieras hacer algo. No esperes a que sea demasiado tarde. También dice 2 de Timoteo 3:16, dice, para corregir, que viene siendo la reprensión. Y aquí en el versículo 12 de Proverbios nos dice, mi corazón menospreció la reprensión. Y lo último, para que sea la cuadratura de 2 de Timoteo 3:16, dice, para instruir en justicia. Y en el versículo 13 de Proverbios 5 dice, no oí la voz de los que me instruían. Si se dan cuenta, ambos capítulos, ambos libros de la Biblia, Dios nos muestra que por medio de la palabra podemos escuchar, ser enseñados y ser instruidos. Pero cuando nosotros no dejamos que esa instrucción y corrección esté en nuestras vidas, es cuando nosotros nos apartamos de Dios, y cuando llegue el momento de no estar escuchando, de no estar siendo corregidos, vamos a estar en el momento que vamos a lamentarnos por no haberlo hecho. Ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos demasiadamente tiempo de estar en la casa, por la situación que está viviendo el país y el mundo entero, podemos dejar que Dios nos guíe por medio de nuestro Maestro. A todas las personas que no están siendo discípulos, les invito de verdad a que se vuelva un discípulo no solamente de Cristo, sino también de esta iglesia, de la iglesia que Dios quiere, por la iglesia por la que Dios va a venir. La palabra de Dios nos enseña y nos dice en Jeremías 13:27, para concluir la última parte de este versículo, dice, ¿hasta cuándo, Jerusalén, tardarás tú en purificarte? ¿Hasta cuándo, Jehová Nisi, tardarás en purificarte? ¿Hasta cuándo, tú que me escuchas, tardarás en purificarte? Esta palabra viene de parte de Dios. No solamente la escuches, sino tómala, guárdala en tu espíritu y obedece. Dios quiere que nosotros seamos personas que realmente le amemos. Su palabra dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos amará y su Padre y Jesús harán morada en nosotros. Pero si nosotros no guardamos sus mandamientos, si nosotros nos desviamos de su palabra, simplemente Él no va a estar. Yo les invito en este día a que le digamos a Dios, a que le digamos al Padre, que Él sea quien nos santifique, que Él sea quien nos limpie, que Él sea quien nos purifique. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, meditando también en nuestro corazón de que Dios abra nuestros ojos del entendimiento para poder guardar estas palabras que vienen de parte de Dios. Toma estas palabras en tu corazón y sigue adelante. No te desanimes si tú has pecado delante de Dios, si has encontrado en tu corazón fornicación, si has encontrado en tu corazón envanecimiento y jactancia. Yo te pido que te acerques delante de Dios, que te acerques delante de tus maestros y se los hagas saber, porque ellos sabrán cómo guiarte para que Dios pueda santificarte, para que Dios pueda purificarte y sobre todo para que empieces a ser limpiado también. Vamos a inclinar nuestros rostros en este momento y vamos a pedirle a Dios que Él sea con cada uno de nosotros. En esta hora te estamos dando gracias por la palabra que se ha dado. Te estamos dando gracias porque ha sido una palabra que ha venido de parte tuya, Señor, de parte de tu corazón, de parte de lo que tú quieres saber de cada uno también, a saber de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, en este momento que tú seas, Señor, quien esté en nuestros corazones, que tú seas, Señor, quien por medio de tu palabra nos enseñes, nos corrijas, Señor, nos disciplines, que tú seas, Señor, quien esté moldeando, Señor, nuestras vidas, que podamos ser discípulos amados, Señor, que podamos ser personas, Señor, que realmente, Señor, busquemos tu rostro, Señor. Sabemos que en el mundo, Señor, vendrán muchas aflicciones,
pero tú, Señor, eres quien ha vencido el mundo y está con cada uno de nosotros. En este momento, Señor, te pido que tú nos ayudes, que tú nos limpies, Señor, que tú vayas purificando nuestras vidas, Señor, desde este momento, Señor. Aquella persona que ha hecho, Señor, esta oración, Señor, de una manera sincera, yo te pido que trates con cada uno, Señor, y que ellos puedan ser, Señor, bendecidos a través de nuestros maestros, Señor. Te damos gracias, Señor, en este momento y te alabamos y glorificamos tu nombre. Eso es todo y le deseo que pase una semana feliz y que con sanidad y paz de Cristo.